Bienvenidos a Tiempo para Aprender quinto de secundaria, el programa donde repasamos y te explicamos facilito los temas que llevas en el cole. El día de hoy nos toca aprender sobre cómo China, el gigante asiático, creció económicamente para convertirse en tan solo 10 años en la segunda potencia económica del mundo. ¿Crees que nosotros también podemos imitarlos? Claro que sí, pero primero veamos cómo lo hicieron los chinitos. ¿Cuánto conoces de China? Para comenzar, es el país más poblado del mundo. Sí, ahí viven más de 1.300 millones de chinitos. Por otro lado, en este país se encuentra la Gran Muralla China, que mide más de 21.000 kilómetros de largo y tomó cerca de 2.000 años en construirse. Además, en China se inventaron también la pólvora, la brújula, el papel higiénico, las cometas y así muchas cosas más. Pero es hora de conocer otras cosas de China. ¿Listo? Algo que debes saber como cultura general es quién fue el chino Mao Zedong. Mao no fue un chino cualquiera. No. Fue el líder comunista y fundador de la República Popular China y por tanto fue considerado una de las figuras más influyentes del siglo XX. Hasta que el chino Mao dejó este mundo en 1976. Tras su muerte, Deng Xiaoping se convirtió en el nuevo líder. ¿Cómo se encontraba China en ese entonces? La verdad que no tan bien. Había pobreza en muchas partes, la educación era insuficiente y las industrias no eran tan desarrolladas. La situación era tan difícil y complicada que nadie se imaginaba que en unos años China se convertiría en una potencia mundial. Para lograr el gran cambio y la prosperidad, los gobernantes chinos iniciaron un cambio radical en la política económica. No creas que era algo fácil de hacer, tenían que pensar muy bien las cosas. Por eso el nuevo sistema económico de los años 80 permitió tres cosas. Toma nota: la entrada de capital extranjero, el ingreso de industrias y fábricas tecnológicas y un comercio más accesible con países del occidente. Trabajando cuidadosamente en estas cosas por muchos años, en el 2001, China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, lo que le permitiría seguir haciendo alianzas estratégicas con otros países. China inició un ascenso económico imparable, alcanzando un ritmo de crecimiento del 10% al año. En la actualidad, la economía china ya es la segunda en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos, y se cree que hacia el 2050 ya se habrá convertido en la primera economía del mundo. A partir de 1990, varios países del mundo empezaron a perfilarse como potencias emergentes. ¿Qué es una potencia emergente? Es cuando un país está en constante crecimiento político, social y sobre todo económico. Y por eso tiene la capacidad de influir en el resto del mundo, por lo cual China es el más importante entre ellos. Sin embargo, que un país se convierta en una potencia mundial no es tan sencillo como sacar un conejo de un sombrero, sino gracias a dos factores: el buen liderazgo y un ideal sistema económico. Luego de Mao, vinieron 7 presidentes más que aspiraron a convertir China en un país desarrollado en ciencia, tecnología, cultura, economía, etc. Y por eso se aplicó un sistema económico abierto, que consistió en la rápida industrialización, haciendo uso de mano de obra barata, generando el interés de empresas extranjeras y mayor libertad para comprar y vender mercancías al resto del mundo. ¿Qué crees que pasó entonces? Así es, China alcanzó un asombroso crecimiento económico. Por eso hoy en día se encuentra tan solo por detrás de Estados Unidos. Como hemos visto, China ha logrado generar un gran desarrollo comercial gracias a las políticas económicas realizadas por sus gobernantes. Sin embargo, pese al desarrollo y prosperidad, aún hay puntos débiles que le falta mejorar. Por ejemplo, la existencia de miles de personas pobres en China. Las condiciones de trabajo en ocasiones no son muy buenas y sobre todo, los daños que generan las industrias al medio ambiente. Pese a que millones de turistas visitan China por su cultura, clima y sus productos a precios bajos, debes saber que antes de convertirse en una potencia económica, tuvo un lado lamentable en su historia.
y sucedió en 1989, en la llamada Revuelta de Tiananmen. En esta revuelta en la plaza de Tiananmen, miles de estudiantes y trabajadores reclamaron al gobierno que fuera más democrático, se permitiera la libertad de prensa y de opinión, y que además se elimine la corrupción. Ante el reclamo de los manifestantes, el presidente Deng Xiaoping ordenó una intervención militar a la fuerza para retirar a los estudiantes y trabajadores. Xiaoping fue tan severo que mandó sacar los tanques de guerra. En este acontecimiento se recuerda a un arriesgado pero valiente estudiante que trató de impedir que los tanques avanzaran, pero luego fue retirado por sus compañeros salvándole la vida. De la revuelta de Tiananmen se calcula que más de 400 personas perdieron la vida y alrededor de 8.000 quedaron heridas. Obviamente, China no es el único país que viene creciendo económicamente en las últimas décadas. Otras potencias que vienen creciendo económicamente son Japón y Rusia, dos países muy diferentes entre sí, pero que en cuestiones de tecnología y desarrollo económico vienen haciéndolo muy bien. Rusia es el país más grande del mundo, eso ya lo sabes, pero algo más que debes saber es que Rusia formó parte de la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o simplemente llamada la Unión Soviética. Luego de que el sistema soviético llegara a su fin en 1991, Boris Yeltsin asumió la presidencia de Rusia y tuvo que hacerse cargo de la grave crisis económica. Sin embargo, parece que su entusiasmo no fue suficiente, ya que la crisis continuó durante casi 10 años. Viendo todo esto, Boris Yeltsin tomó la mejor decisión de su vida: renunciar como presidente. Chao, Boris. ¿Y quién se hizo cargo de Rusia? El primer ministro Vladimir Putin. Fue a partir del año 2000, con el gobierno de Vladimir Putin, que Rusia empezó a recuperar su economía a un ritmo acelerado, gracias a 3 medidas. La primera, permitió el ingreso de inversiones extranjeras. La segunda, generó el desarrollo y aprovechamiento de sus enormes reservas de gas y petróleo. Y la tercera, el Estado apoyó a las industrias del país. Fueron básicamente por medio de estas 3 medidas que Rusia creció rápidamente en su economía, hasta convertirse en lo que es ahora, una potencia emergente. Ahora vayamos al país del sol naciente, del sushi, de los kimonos y donde se encuentra el tren más veloz del mundo, Japón. Si tuviésemos que ponerle una nota a Japón, te aseguro que sería un 20. Porque a pesar de haber atravesado 2 bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial y un terrible terremoto y tsunami en el 2011, la gente y el gobierno japonés pudieron salir adelante. Hoy en día, Japón es la tercera economía del mundo, gracias al desarrollo tecnológico y científico que el Estado y las empresas privadas generan. Además, el secreto de su éxito está en impulsar la venta de productos industriales, como autos, electrodomésticos, robots, cámaras inteligentes y un montón de cosas bien alucinantes. Alucina que pese a que Japón está formado por muchas islas y carece de recursos naturales para la explotación, es un país con un buen sistema educativo, ya que tiene un bajísimo índice de analfabetos y la mayoría de japoneses cuentan con educación superior. Pero China, Rusia y Japón no son los únicos que están experimentando un rápido crecimiento económico. También podemos hablar de la India, el segundo país más poblado del mundo, y que además podría ser la tercera economía mundial en 30 años. Por otro lado está Sudáfrica, el país más rico de África, donde se realizó el Mundial de Fútbol en el año 2010. ¿Lo recuerdas? Seguro que sí. Gracias a su crecimiento económico, es reconocido como la potencia representativa de África. Pero en Sudamérica también hay un país que no solo destaca por el fútbol, sino también por su economía y desarrollo. ¿Sabes a qué país me refiero? ¡Claro que sí! ¡Brasil! Su crecimiento político, tecnológico y cultural lo han llevado a convertirse en el país más destacado de Latinoamérica.
Estos fueron los países que por su crecimiento económico, político y cultural son considerados potencias mundiales en la actualidad. Ahora veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿A qué se le llama potencia emergente? A un Estado con creciente capacidad política y económica. Estado que mantiene un crecimiento económico constante. Estado que se recupera luego de una guerra. Bien, una potencia emergente es aquel Estado con creciente capacidad política y económica que además tiene capacidad de influir en otros países. ¿Qué exigían los estudiantes y trabajadores en la revuelta de Tiananmen? Mayores oportunidades y salarios. Un gobierno más democrático y menos corrupto. Que las industrias reduzcan los niveles de contaminación. Los jóvenes y trabajadores exigían que el gobierno sea más democrático y también protestaban por la corrupción que había. Sin embargo, el presidente Deng Xiaoping ordenó que los militares detengan estas protestas, ocasionando cientos de muertes. ¿A partir de qué año y con qué presidente Rusia se recuperó económicamente? 1991, Boris Yeltsin. 2000, Vladimir Putin. 2005, Dmitry Medvedev. Correcto. Recuerda que Boris Yeltsin renunció a la presidencia de Rusia en 1999 y entonces asumió el cargo Vladimir Putin. Y fue a partir del año 2000 que la economía rusa experimentó un constante crecimiento económico. Hoy aprendimos que China creció económicamente a partir de 1990, gracias a la entrada de capital extranjero, el ingreso de industrias y un comercio más accesible con países del occidente. Por eso, hoy en día, China es la segunda potencia económica mundial. En 1989, miles de estudiantes y trabajadores protestaron en la plaza de Tiananmen contra el gobierno del dictador chino Deng Xiaoping, exigiendo democracia y un alto a la corrupción. En respuesta, el dictador ordenó que los militares acaben con las manifestaciones, donde murieron alrededor de 400 personas. Por otro lado, Japón y Rusia son dos ejemplos de países considerados potencias emergentes por su desarrollo político, tecnológico y sobre todo económico. Y finalmente, otros países que lideran en sus respectivos continentes son la India en Asia, Sudáfrica en África y Brasil en Sudamérica. No lo olvides. Reflexionemos. Hoy hablamos sobre el crecimiento económico de algunos países del mundo y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Crees que ambicionar con tener dinero y riqueza esté mal? Muchas personas dicen que sí, otras que no. Sí, porque una buena situación económica nos proporciona mayores comodidades y oportunidades de compartir con los demás. Pero otras personas consideran que ambicionar riqueza no trae felicidad y todo lo contrario, hace que las personas se hagan codiciosas. ¿Tú qué opinas? Definitivamente el crecimiento económico es positivo porque genera trabajo, oportunidades para los jóvenes, genera el desarrollo científico y otros avances culturales. Lo malo es cuando las personas sienten un desmesurado interés en adquirir riqueza, haciendo daño al medio ambiente, cayendo en la corrupción con mentiras y estafas. Eso no está bien. Por eso, si tienes la ambición de ser feliz y contribuir al desarrollo económico del país, no te avergüences. Ambicionar con ser mejor cada día es una gran cualidad que debes mantenerla con mucha responsabilidad. ¿Sabías que en Rusia existe un lugar que es considerado el más frío del mundo? El pueblo se llama Oymyakon, donde la temperatura puede llegar hasta los 70 grados bajo cero. Imagínate que hace tanto frío que los peces se congelan en tan solo 30 segundos al ser sacados del agua. Y la leche no se vende líquida, sino en cubos congelados.
Por eso, si te gusta viajar y conocer lugares con climas extremos, el pueblo de Oymyakon en Rusia es el lugar. Ahora ya lo sabes. Recuerda que para un óptimo desarrollo económico es importante tener en cuenta algunos factores, como las buenas políticas de gobierno, el desarrollo industrial, la comercialización y las buenas inversiones. Por eso, para que nuestro país siga creciendo, necesitamos futuros líderes que no solamente tengan la buena voluntad de hacer bien las cosas, sino que también estén preparados. Y tú puedes ser uno de ellos. Por eso, ahora mismo, prepárate y estudia mucho, que tú lo puedes conseguir. Y así llegamos a la parte final del programa. No dejes de visitar nuestra página en Facebook Tiempo para Aprender, donde siempre estamos colocando fotos, videos e información muy útil y divertida para ti. Si algo no te quedó claro, puedes volver a ver este video a través de YouTube y preguntarle a tu profesor y así todo te quede bien clarito. Nos vemos en un próximo programa. Sácate un 20. Esto ha sido todo hoy en USMP TV. Chau, chau. En el próximo capítulo aprenderemos un poco más sobre el mundo islámico.